y se decidió a investigar la giardia, que tiene el número 1 en el ranking mundial médico relacionado con la investigación de las giardias. También tiene una importante medalla que otorga la Asociación Latinoamericana de Medicina, que está también relacionado con sus estudios de la giardiasis. Así es que, mis buenos amigos, solo voy a tener al doctor Ángel Escobedo, no se me puede olvidar el nombre tampoco, Ángel, y es una suerte, es una verdadera suerte para encontrarle explicación, prevenir, solucionar el tema de la giardia, porque cuando llega, hay un chiste que dicen que la giardia, no es mío, es un chiste médico, que es como cuando hay un asesinato en la casa, el asesinato es en una gran casa y el mayordomo está. Y entonces los médicos te dicen, sí, el mayordomo está en la escena del crimen, pero no es el asesino. La giardia es como el mayordomo. Qué bien. Está ahí, puede que le echen la culpa de muchísimas cosas, pero ojo, ¿de qué tiene culpa la culpa a la giardia y de qué no? Con nosotros, mis buenos amigos, que tenemos un excelente especialista hoy con nosotros. Así es, un excelente especialista, pero además un gran comunicador, porque con Ángel Arturo Escobedo he tenido la suerte de compartir en varios espacios radiales. Visión, lleva muchos años en Visión, teniendo ahí un espacio, una sección fija. El público llama muchísimo porque, como te decía, además de ser un excelente doctor, es muy buen comunicador, así que va a ser muy fácil conversar con él de seguro. Estuvo hace algún tiempo con nosotros acá, en uno de los espacios que tuve la suerte de conducir, así que estoy feliz de que regrese el doctor Arturo Escobedo, Ángel Arturo Escobedo. Voy a tener en el espacio del segmento de las culturales a Félix Antonio, presentador y cantante, que por estos días tiene varios espacios en los diferentes centros de Artex. Viene a hablarme de eso y también estará visitando la provincia de Holguín, mi hermosa ciudad de los parques, próximamente, así que vamos a conocer detalles también de esas actividades. Como siempre, desde la terraza, así que hay que estar atentos a ese momento. Bueno, nosotros tenemos hoy también la sección de Aniplan, de protección de animales y plantas. Está con nosotros la presidenta de Aniplan, que se suma al tema de las giardias en las mascotas. Y ojo, porque me estaba diciendo ella, puede un animal con giardia pues contaminar también, porque cómo nos infectamos de giardias, ese es otro tema también del que vamos a hablar, pero qué bueno que ella se suma al tema hoy de las giardias. Qué bien, eso será el tema central, pero también tenemos buena música, como de costumbre, para comenzar esta emisión de jueves. Quiero regalarte esta canción de un joven cantante mexicano que se hizo conocido a través de plataformas digitales haciendo cover de canciones de reconocidos artistas del mundo de la música. Se llama Carlos Saúl y este cover es de un tema de Yuridia. Amigos, no por favor, en la portada musical de Tarde en Casa. Pues sí, un verdadero placer recibir al doctor Ángel Arturo Escobedo, especialista en microbiología, también especialista en parasitología, profesor de la Facultad de Ciencias Fajardo, también tiene un máster en periodismo. Así mismo. Lo sé, profe. Y voy a recordar bien el nombre de la medalla que recibió el doctor, que es la medalla Eduardo Gotuso de la Asociación Panamericana de Infectología, que tiene que ver también con sus estudios de la giardiasis, y también es el número 1 en el ranking médico de los expertos mundiales en las investigaciones sobre giardiasis. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bienvenido, doctor. Cuando usted decide investigar también las giardias, los hace teniendo en cuenta Cuba, lo hace también teniendo en cuenta algunos otros países, y la pregunta es, ¿lo hace porque es muy frecuente en nuestro país? A ver, yo inicialmente empecé estudiando un grupo de parásitos intestinales que afectan a las personas inmunodeprimidas. O sea, el estudio inicial que hice cuando estaba terminando mi especialidad en el Instituto de Medicina Tropical fue parásitos en pacientes inmunodeprimidos, o sea, en este caso, pacientes con VIH-Sida. ¿Qué ocurre en aquel tiempo? Las investigaciones en VIH-Sida se hacían fundamentalmente en el IPK porque eran centralizados, todo allá en aquella institución. Después se descentralizó, pero antes, bueno, todo estaba allí y yo había decidido, muy a pesar de algunas amistades que me decían, quédate aquí en el IPK y tal, entre ellas el profesor Finlay, me estoy refiriendo al bisnieto, por supuesto, no al sabio, pero a un excelente investigador que era subdirector en aquel tiempo, a quien le debo mucho también y que casualmente hoy está cumpliendo años. O sea, obviamente ya he fallecido, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño porque me decía siempre, Angelito, no podemos descuidar ningún frente. O sea que había que tratar de tocarlo todo. De ahí, bueno, un poco el haber trabajado el tema de las investigaciones, pero desde muchas aristas. O sea, pensando un poco en lo que es
como me decías, el periodismo, Sí. también la epidemiología, también la parte clínica y demás. Pero la historia es que, bueno, como de repente caigo en atención primaria, entiéndase policlínicos y demás municipios, bueno, pues empecé a trabajar. ¿Y cuál era el parásito más frecuente que tenía nuestra población y que tiene aún? De hecho, es el parásito intestinal más frecuente a nivel mundial y es el caso de Giardia lamblia. Como era el que estaba y nadie, bueno, pues habían algunas que otras investigaciones, no soy yo el primero, por supuesto, pero vi como que era una cosa interesante, era algo interesante y me pareció que no debía dejar de tratarlo. A partir de ahí, bueno, pues entonces empecé a hacer algunas investigaciones inicialmente en círculos infantiles, en escuelas, y poco a poco me fui adentrando en la parte clínica en diferentes hospitales hasta llegar a hacer algunas investigaciones ya un poco más a lo grande, digámosle así, ¿no? A ver, cualquier investigación es importante, no quiero decir que hayan menores ni mayores, pero bueno, tratando de hacer análisis de análisis, que es lo que, o sea, estudios de estudios, y este es el caso de lo que llamamos metaanálisis. Y entonces, bueno, he ido trabajando en algunos temas relacionados con esto, que además de hacerme muy interesante, pues ha servido mucho para que otras personas, bueno, pues modifiquen tratamientos, para que se hagan determinadas pautas, o sea que incluso para esclarecer algunas dudas que existen o que existían a nivel mundial con determinados temas, ya hablaremos un poco más tarde con respecto al tratamiento, bueno, pues los estudios que hemos hecho aquí en Cuba, porque bueno, valga aclarar que no soy yo solo, ¿no? Sí. O sea que es un equipo en el que yo formo parte también. Bueno, pues todo eso lo hemos ido haciendo y es precisamente por eso, o sea, trabajando uno de los principales problemas de salud que tenemos en nuestra comunidad y que al mismo tiempo es uno de los principales problemas que tiene el mundo con relación al parasitismo. Exactamente, porque puede incluso complejizar la situación de salud la giardia. La giardia es que normalmente jugando decimos, el bichito ese, el bichito. ¿Qué es la giardia, doctor? Ahora me recordaste, bueno, primero que nosotros nos conocemos de antes, te voy a tutear, ¿no? Sí, claro, igual me profe, puedes hacer claro, del doctorado. Mira, me recordaste a mi profesora Caridad Ferrá, que yo le decía cuando estudiaba en segundo año. Igual, o sea, cuando yo estaba en la posición de Angelitín, y que en ese caso, bueno, ella estaba ocupando la posición que después ocupé yo. Y yo le decía, profe, es que son muchos bichos. Es que yo, y además con esos nombres, porque bueno, ese es Giardia que es muy conocido y que muchas personas le temen, pero cuando uno lo mira, no es solamente Giardia, es Cryptosporidium, es Estafilococo, es Enterococo, es Streptococo. Muchos nombres y además todos diferentes y con una historia diferente. Giardia es un protozoo. Cuando uno lo dice así, uno dice, bueno, es que me ha dicho lo mismo que no me ha dicho nada. Giardia es un protozoo, es un organismo unicelular microscópico que, bueno, accede a nuestro cuerpo por diferentes vías. Puede acceder por vía del agua, por los alimentos contaminados, o sea, agua contaminada, alimentos contaminados, también por las manos no bien higienizadas, como también puede a través del sexo oral, o sea, sexo oroanal también puede ser una vía. No se descartan otras vías, como a veces uno tiene que pensar, bueno, si tomo agua sin hervir, pero a lo mejor si nado en una piscina, también puede ser una opción. O si tengo mascotas en la casa. Sé que tienen algo sobre eso de sorpresa para nuestra audiencia en la tarde de hoy. Y cualquiera de estas vías, bueno, pues hace que por vía digestiva podamos adquirir esta parasitosis que se asienta en el duodeno, o sea, en el intestino delgado, específicamente en el duodeno y el yeyuno. O sea, son dos áreas del intestino delgado donde el parásito hace, bueno, su hábitat y empieza, bueno, pues a hacer o a trastornar un poco el buen funcionamiento de esa zona. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, genera una serie de síntomas, hay quienes no tienen muchos síntomas, quienes lo pasan mejor. O sea, hay quienes de repente desarrollan, bueno, dolor abdominal, desarrollan... A ver, lo pasan mejor, pero está, vamos a decirlo correctamente, parásito. El parásito pero está. Pero está el parásito, yo iba a decir bicho, no. El parásito está. Y está parasitado. Que quiere decir que está parasitado, que ya tiene... Sí, la persona ya tiene el parásito dentro. Que ya lo tiene dentro. Entonces, ¿es bueno o no tener síntomas? Porque ustedes nos han enseñado que los síntomas, síntomas y signos nos alertan para tomar alguna medida. En el caso que nos alerten los síntomas, ¿cuáles son exactamente? Y si no hay, entonces, ¿qué pasa? A ver, primera parte, si no tiene síntomas, yo no le haría nada al paciente. Especialmente... No le haría nada. No le haría nada. Sí, especialmente estoy hablando que vivimos en un país tropical, un país endémico de giardiasis, por lo tanto, no es nada raro que alguna persona se pueda infectar. Si no tiene síntomas, que quede tranquilo.
no es menos cierto de que a veces, en los casos de niños pequeños, en caso de que uno vea que no tiene síntomas porque no se queja, pero sí tiene pérdida de peso, o sea, existen otras manifestaciones, que en este caso serían signos, bueno, pues uno tiene que tomar una medida, porque no va a dejar al paciente bajar de peso y perderse a sabiendas que tiene algo. Pero si no tiene síntomas, se deja tranquilo, especialmente un adulto. Ahora, estamos hablando, como vuelvo a repetir, en un país subdesarrollado, un país endémico de giardia, bueno, pues esa es la conducta. A partir de ahí, si ya la persona desarrolla síntomas, bueno, pues estos síntomas lo alertan, ¿de qué manera? Bueno, puede ser, por ejemplo, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, en ocasiones pérdida de peso. Hay veces que pueden las diarreas llegar hasta la deshidratación, y hay veces que las personas, bueno, pues cursan con malnutrición, o sea, con una pérdida de peso bien importante, y por supuesto todo eso lleva una investigación, un grupo de investigaciones y un tratamiento. Pero vuelvo a lo mismo, si nada de esto está presente, en alguna medida, pues uno pues puede llegar, como se dice, a una negociación con la giardiasis. Claro, O sea que uno la puede tener, e incluso hay personas que se curan de manera natural por la giardiasis. O sea, como mismo cuando uno va a un policlínico, a una consulta, vamos a decir, a un servicio de salud, y uno tiene un cuadro respiratorio y le dicen, eso es viral, no se preocupe, trate de bajarse la fiebre, trate de hacer inhalaciones, si es el caso, líquidos y demás. Y con eso usted descanse unos días y usted se va a recuperar porque sus propias defensas van a ser capaces de eliminar el parásito. Bueno, pues así más o menos pudiera ser. Ahora, en un niño pequeño ya le digo que tiene otra connotación. Y en un país desarrollado, donde evidentemente la persona no tiene por qué reinfectarse, bueno, ese caso uno trata a ese paciente porque así no contagia a otras personas en la comunidad. Si no tiene diarreas y tiene una pérdida de peso considerable, Sí. un dolor abdominal, ¿se puede confundir con otra enfermedad? Los doctores dicen, puede ser giardia o se puede confundir, digo yo, Sí, con sí, otra sí. dolencia. Sí, Porque cómo no. cuando se pierde peso, las personas se asustan mucho. Seguro. Y, a ver, lo que más asusta de perder peso, por lo menos lo que no me pasa a mí, quiero decir, pero lo que más le pasa a aquellas personas que van a mi consulta es que lo que los asustan son los que están alrededor, que dicen, pero Sí. como tú has bajado de peso, pero a ti te pasa algo. Entonces le abren los ojos tanto que llega un momento que la persona sale asustada. Y le digo, hijo, di que tú querías bajar de peso. Y si has engordado, di que tú querías engordar, no dejes que otras personas actúen en tu cerebro. Pero aún así no niego que, bueno, si hay una pérdida de peso, hay que buscar la causa. Yeah. La causa ciertamente puede ser una giardiasis, que bueno, es cierto, como vivimos en un país con determinado nivel de endemicidad de giardia, lógicamente es una de las primeras causas en las que se piensa. Sin embargo, existen muchas otras causas parasitarias y no parasitarias que también hay que poner en evidencia. Porque, tal como decía, si le echan la culpa siempre al mayordomo, ahí se pierde Agatha Christie y se pierde Arthur Conan Doyle también. Exactamente, pero para no echarle la culpa siempre al mayordomo, ¿cómo lo diagnostican? ¿Qué pruebas son las que realizan los doctores cuando sospechan que hay giardia? Cuando regrese voy a estar hablando con el doctor Ángel Arturo Escobedo sobre el diagnóstico de la giardia.
un momento de detalles que nunca viene mal. Y ahora, doctor, el diagnóstico. Me imagino que primero haga lo que siempre hacen los buenos doctores, preguntar, inspeccionar. O sea, Ajá. a ver, sí, una buena entrevista siempre ayuda, porque siempre es conveniente preguntar algunas cosas. Primero, todos los síntomas y signos por los que las personas acuden a la consulta, que bueno, ya habíamos comentado un poco, diarrea, dolor abdominal, a veces, y muy a veces, quiero decir, ronchas que pueden ocurrir. Ay, sí, doctor, Sí. hay quien que le sale como un rash, puede ser, Sí, unas ronchitas. sí, hay algunas ronchas, o sea, urticaria en general, las ronchas que le salen, que no quiero decir, y aclaro que todo el que tenga ronchas es precisamente por giardia. Hay muchas otras causas. Pensemos, por ejemplo, la picadura de insectos, pensemos que hasta el hipotiroidismo, o sea, trastornos hormonales pueden generar también algunos cuadros de urticaria o de roncha en general. O sea, ya teniendo eso en cuenta, bueno, pues uno se da a la tarea de buscar algunas manifestaciones. Bueno, uno reconoce al paciente, pero también pregunta si las personas, bueno, pues toman agua hervida, se lavan las manos con regularidad, especialmente después de ir al baño o cuando van a ingerir algún alimento y demás. Bueno, conversa un poco de prácticas en general. Incluso puedo decir el hecho de haber pasado por una piscina recientemente. Todas esas cosas ayudan a uno, pues, orientar el diagnóstico. Después de eso, el lugar donde mejor se diagnostica la giardiasis es en las materias fecales. Yo sé que ahora las personas que me estarán mirando dirán, bueno, ¿cómo es posible que en las materias fecales? Porque a mí me la diagnosticaron una vez por un drenaje, o sea, por un aspirado duodenal, o a mí me la diagnosticaron de otra manera. Cierto es que a veces se hace un poco difícil porque el parásito es como uno mismo. O sea, el hecho de que uno viva en una casa no quiere decir que uno esté parado todo el día en el balcón. A veces las personas me dicen cuando pasan por delante de mi casa, oye, pasé, no te vi. Yo digo, bueno, pero es que yo no vivo en la puerta, yo vivo dentro de la casa. Bueno, pues es lo mismo. El parásito hay que irlo a buscar dónde está. Y bueno, la muestra inicial es la materia fecal, pero como es lógico, el parásito no se excreta regularmente, o sea, se excreta de manera alternante. De ahí que, por ejemplo, cuando los pacientes entonces uno le dice, es conveniente que se tome determinadas muestras y la lleve al laboratorio, no la lleve en días seguidos, llévala en días alternos, o sea, eso que le llaman el seriado, un examen seriado, pero con días por intermedio, de manera tal de que el diagnóstico se haga un poco más fácil. Esa es una de las cosas. Bueno, hay veces que lamentablemente no se logra diagnosticar por esa vía, entonces se aplican otras técnicas, y ese caso es de el aspirado duodenal, o puede ser también hasta con una endoscopia, pero claro, endoscopia tomando un frotis. Obviamente no es, la endoscopia, para quienes no conozcan mucho del tema, bueno, es un tubo que tiene un bombillito delante, pero permite observar las paredes del interior del intestino, o sea, del estómago, del esófago, del intestino delgado, de las primeras porciones, pero por supuesto habíamos hablado que es un parásito unicelular, por lo tanto no es visible a los humanos, o sea que necesita tomarse un frotis y llevarse un microscopio. Cualquiera de estas formas pueden ser. Existen otras formas para lo que es el laboratorios de alto nivel científico, o sea, de nivel alto de investigaciones, como el PCR, el mismo que se hacía para la COVID. Sí. Bueno, esa misma técnica, pero por supuesto aplicada en materias fecales para diagnosticar giardia. Existen pruebas para detección de antígenos, o sea, existen múltiples pruebas, pero la que más al alcance está a nivel mundial, no estoy diciendo, porque a veces uno dice, no en Cuba, bueno, que quizás nos faltan herramientas, nos falta equipamiento, no. A nivel mundial se diagnostica el parasitismo por giardia a partir del examen de las materias fecales con un microscopio y unas gotas de Lugol. O sea que sigue siendo válido el de las heces fecales. Totalmente válido. Claro. Doctor, usted ahorita hablaba que había que tener en cuenta la diferencia entre la giardia de los niños y los adultos. Sí. Los adultos a veces como que lo dejamos pasar. Me gustaría ver que me comentara si lo dejamos pasar, qué complicaciones puede tener. Y la de los niños, qué hacer con los niños, porque sí nos asusta muchísimo, sobre todo se pueden deshidratar. ¿Cómo es el tema de la giardia en niños y adultos? A ver, existe una diferencia. En algunos estudios que hemos hecho acá en Cuba, e incluso, bueno, también lo que se reporta en la literatura mundial, existe una diferencia entre las giardiasis en niños pequeños y también en adultos, o sea, entre niños y adultos. Los niños pequeños muchas veces debutan con cuadros diarreicos, no tanto con dolor abdominal. Claro, también depende porque un niño pequeño le va a decir a uno tiene un dolor abdominal, es difícil porque no se sabe expresar. Pero ya un niño más grandecito generalmente no tiene tanta diarrea como el hecho de que sí tiene dolores abdominales, muchas veces dolores alrededor del ombligo. En esa zona el niño se queja y dificultades, bueno, a la hora del aprendizaje.
Algo el que... aprendizaje. Sí, sí, sí. O sea, eso se ha visto más recientemente que puede afectar eso, como también pueden afectar otros tipos de parásitos, entiéndase Ascaris, Necator, Tricuris, que bueno, ahora dichos así, uno de repente, pero bueno, son los gusanitos esos, unos más grandes y unos más medianitos que a veces están. No me estoy refiriendo al oxiuro, que eso da otra cosa, o sea, da picazón y molestias, pero eso punto y aparte. Regresando al tema de giardia, en el caso de los adultos, generalmente cuando uno vive en una zona endémica, me estoy refiriendo a una zona como Cuba, o sea, un país tropical, los síntomas fundamentalmente en el adulto están relacionados con dolor abdominal. ¿Por qué? Porque ya es bien probable que la otra persona puede adquirirlo. adquiera la giardiasis. Siempre es bueno prevenirlo, pero una vez que está instalada y usted dice que no siempre es fácil llegar a ella, bueno, y las personas en la calle también dicen, se enquistó, no pude llegar a las giardias, ¿cómo se trata? Una vez que ya usted tiene un diagnóstico certero de que tiene giardiasis, porque me dijo que si no tiene síntomas, lo va a dejar pasar, a no ser que baje mucho de peso o algo así la persona. Ya diagnosticada por un análisis de heces fecales o por uno de estos que me explicó usted. Un aspirado duodenal. Un aspirado duodenal. ¿Qué medicamentos? ¿Cómo es el tratamiento? Déjame responderte una pregunta, un paso previo que me parece que quedó intermedio ahí. Las personas te preguntan, por ejemplo, el tema de que entonces que si se le han enquistado. Vamos a ver, ¿qué cosa es el quiste? Porque a veces llegan a la consulta y eso es bueno esclarecerlo. Un quiste no es más que, o sea, en el caso de giardia, no estoy hablando en el caso de oncología o en otros, pero estoy hablando en el caso de este parásito en particular. El quiste es como una forma de resistencia en el medio exterior. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, uno cuando está en su casa, uno está en paños menores, porque si uno decide que tiene calor o está más cómodo, o esa es su casa simplemente. Por lo tanto, nada desacertado es que uno decida estar más ligero. Así está la giardia dentro del duodeno de uno. O sea, está en la forma que se llama trofozoito, que es la forma en que hace daño, que está ahí molestando, vamos a llamarle de esa manera. Pero cuando la giardia decide transitar, viajar, y de repente, bueno, pues contaminar el agua o contaminar una superficie y demás, si ella sale en esa forma de trofozoito, o sea, así desvestida, como estábamos hablando de la casa, bueno, pues imagínense usted como que de repente a mí me dé por salir sin ropa para la calle. Bueno, no debe ser. ¿Qué hace la giardia? Bueno, pues se viste. O sea, de algo que le permita cubrirse y resistir el medio exterior. Estoy hablando particularmente bueno, del calor, de las bacterias, de diferentes noxas que pueden dañar al parásito. Y eso es el quiste, que permite que cuando llegue a otra víctima, o sea, un susceptible, cuando la toma a partir del agua, a partir de los alimentos, bueno, cuando llega ese quiste al estómago, el ácido que está en el estómago deshace esa pared gruesa y el parásito puede llegar al duodeno fácilmente. O sea, el quiste no es nada a lo que usted deba tenerle miedo, simplemente el quiste es una forma en la que el parásito resiste en el exterior. O sea, pero el quiste se puede ir y ella se puede curar. Exactamente. Regresamos al tema. Ahí entonces, ¿qué se hace? Bueno, existen múltiples tratamientos. Si en un tiempo ya histórico, vamos a llamarle así, se curaba con arsenicales y mercuriales y demás, bueno, pues hubo una revolución en la parte farmacológica y se empezaron a utilizar medicamentos que se utilizaban para la malaria, o sea, la quinacrina y demás. Y esos medicamentos están un poco fuera de uso. De hecho, después se empezó a usar otro medicamento para la giardiasis, estudios cubanos, que me refiero en este caso, bien interesantes, hechos por el profesor Basnuevo, que se vio el uso de la cloroquina, un medicamento que se usa para la malaria, y se empezó a utilizar y ha sido útil también. Pero lo que revolucionó en esto es el metronidazol y otros grupos, o sea, otros antiparasitarios de la misma familia. Sin embargo, bueno, pues han habido fallas terapéuticas a nivel mundial, no solo aquí en Cuba. Sin embargo, a partir de estudios que hemos hecho aquí en Cuba, en colaboración con otros investigadores a nivel internacional, hemos visto que sí tienen, o sea, todavía en este momento el metronidazol, el secnidazol, el tinidazol son útiles frente a esta parasitosis. Lógicamente habrán siempre fallas terapéuticas como en todo lo hay. O sea, cuando una persona tiene una infección en la garganta por un estreptococo se le pone penicilina, pero puede que en un caso no resuelva y hay que pasar para otro medicamento. O sea, el problema de la resistencia antimicrobiana, el problema de las fallas terapéuticas en general, es un problema con casi todos los microorganismos, por no decir todos, y es un problema internacional, no es un problema de Cuba, ni es un problema de otros países. Obvio
que mientras mejor se utilicen los medicamentos, o sea, mientras que usted no se lo tome por cuenta propia, si usted al mismo tiempo se lo toma el tiempo que su médico le prescribió, es lo lógico. Porque si usted a ver, normalmente las personas se toman el medicamento el momento que decide, o sea, hasta que o sea, mientras que la persona tiene síntomas. De repente uno se toma el medicamento, ya se me alivió, bueno, pues ya no voy a tomar más porque además son incómodos. Sí, hay que terminar. El ciclo que mande el doctor hay que terminarlo completo. Que si hay una falla terapéutica, él sabrá después qué otro medicamento usted puede sustituir. Él decide, el doctor decide por qué lo sustituye. Que yo sé que cada cual en casa tiene una doctora o un doctor chiringa, como me gusta decir a mí. Bueno, dejo reposar el tema, doctor, para después hacer las preguntas de los amigos, porque ahora voy a nuestra sección del día del Aniplan, con la presidenta del Aniplan, que también se suma a las Yardia en las mascotas. Listos ya para responder las preguntas que ha estado enviando el público televidente, también para compartir saludos y felicitaciones. Quiero comenzar felicitando a la doctora Rosa Vega Almeida, que hoy está de cumpleaños. Un beso grande para ella y todo nuestro cariño, especialmente al doctor Ángel Arturo Escobedo, que le envía muchísimas felicidades, ¿verdad, doctor? Así es. Y otra persona muy especial que conocemos y que queremos mucho, directora de programas de radio, una persona que conoce mucho del medio, y es Elba Turro, está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Así que para ella nuestro cariño también. Qué bien, felicidades, muchas felicidades. Claro que sí. Quiero compartir también el saludo para algunos amigos que se han estado comunicando a través de nuestro chat en Telegram a lo largo de la semana, y es Yami Rodríguez Valdera, Teresa Peña, también Isabel Borges, Anaelis Pelayo, Dunieski Carrera, María Soledad, Joandri, Eliani Marrero, Cristina Hernández, Yolanda Romero Fernández, Iquiana, Eludi Falcón, Dairon, Lázaro Pedro, Daisy Cardosa, Carmen Rosa Torres, Honoraida Leticia Pozo, en fin, a todos ellos todo nuestro cariño. Gracias por estar siempre escribiendo y enviándonos muchísima energía positiva a través de plataformas digitales. Y se comunicaba a través de las redes sociales Raimundo Pérez desde Las Tunas, exactamente desde Chaparra, allá en esta provincia del Oriente Cubano, y él pregunta si el propóleo, doctor, está indicado para tratar la giardiasis, si tiene mejor resultado que los medicamentos tradicionales. Él pregunta sobre eso. A ver, el propóleo es una buena alternativa cuando otros medicamentos han fallado, o incluso cuando uno lo tiene como primera línea en el lugar donde uno trabaja, ¿no? O sea, todo depende, sabes que hay alguna dificultad con los medicamentos y demás, pero en ocasiones uno tiene la medicina esta que a veces le llaman alternativa, que yo digo, no es alternativa, es medicina igual. Claro. Y puede ayudarnos, incluso tiene sus ventajas también, porque como tiene presentación líquida, bueno, pues esto facilita para que se pueda tomar a las personas que, bueno, que es difícil tomar una tableta porque les sabe amarga, como por ejemplo el metronidazol y demás. O sea que es una muy buena opción, quizás no sea la elección en un primer lugar, pero bueno, si eso es lo que tiene, puede darle solución a su problema. Muy bien, gracias. Hablando de tableta, doctor, Gisela Varela de Playa, tiene yardias, me mandaron metronidazol, pero lo que he encontrado es un poco de mebendazol. ¿Puedo cambiarlo? A ver, es buena la pregunta también, porque sabes que, por ejemplo, cuando uno le ponen el tratamiento de primera línea es el metronidazol, eso no cabe duda. Pero cuando uno lee la cajita de mebendazol, el mebendazol dice que es un antihelmíntico. ¿Y qué quiere decir? Es que va contra los gusanos. Y habíamos dicho que la giardia es un parásito que no es visible, no es un gusano. Sin embargo, estudios que sí se han hecho más recientes, tanto aquí en Cuba como en el exterior, incluso metaanálisis que hemos hecho, o sea, estudios de estudios, se ha demostrado que el mebendazol puede ser tan útil, por lo menos en los niños, para la giardiasis. Lo que, ojo con esto, no es la dosis que viene en la cajita ni es la dosis habitual, es una dosis más elevada, por lo tanto tiene que conversarlo con su médico, pero sí puede ser intercambiable siempre que lo hable con su médico y bueno, se revise el tema. Ya, ok. Sí, preguntaban por aquí, doctor, si con este tipo de parásitos se puede tomar leche. Aquí también está esta pregunta, ¿se puede tomar leche? Bueno, pues mira, a ver, con ese parásito se puede tomar leche. Ojo con esto. Hay personas que tienen o sea, el parasitismo puede generar algún tipo de molestia o de cambio en la arquitectura, vamos a decir, celular. Y en algunos momentos, bueno, pues hay un déficit de algunas enzimas que ayudan a
a digerir mejor la leche. Entonces, en esos casos es cuando uno decide retirarle por un tiempo la leche y quizás darle yogur. Bueno, la leche y otros derivados. Sí, claro sí. está, pues a veces uno le dice a las personas, no tome leche, entonces la gente dice, bueno, como flan, Ya, me tomo arroz con claro, leche, natilla. claro, Bueno, no, claro. es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ni helado ni demás. Yogur o queso fundido. Pero en el resto de las cosas, o sea, en el resto de los casos que no tienen estos cuadros de diarrea, que no se interpreta como un déficit de esa enzima que estamos hablando, de las enzimas disacaridasas, pueden perfectamente tomar cualquier tipo de lácteo. Muy bien. Claro, es que todo el mundo coge la saya y quiere que le sirva, no siempre le puede servir. Hay que hacerle mucho caso a los doctores. Gracias, Escobedo. Un Qué placer. que siempre regrese a nuestra revista, ¿verdad? Por supuesto, Y un al gran amigo. programa y a la radio, porque es un excelente comunicador y hay que hacerle caso, ¿eh? Nos vemos mañana ya es viernes, nos Así vemos es. mañana viernes, que tengo un programa que me gusta, porque payasos hay mucho, vamos a hablar de los diferentes estilos de payasos que existen en Cuba y en el mundo. Los espero a las 6 en punto, que aquí, para hacerle útil, lo tenemos todo. O casi todo. Muy buenas tardes.